Capítulo 527. The Beginning After the End. Capítulo 527. Celebraciones y revelaciones. Desde el punto de vista de Arthur Le Guin. Ahí, tómalo. Punto de vista de Arthur Le Guin. Dándole vueltas a la piedra en la palma de la mano, observé las fisuras que profundizaban su multifacética superficie. Un solo y agudo pulso de poder y fue destruida. Aún así, era necesaria. Un pequeño sacrificio, considerando todo. Después de todo, una vez cumplido su propósito, ¿de qué servía ahora? Consideré usar el Requiem de Aroa. Si pudiera atravesarlo con éter mediante el arte de la Aegun, podría revertir el desgaste del tiempo y restaurar la reliquia. Sin embargo, dudé. Con un suspiro, dejé la piedra en la mesita de noche junto a la cama y me quedé allí, observando la habitación como si la viera por primera vez. El dormitorio principal de mi nueva residencia era un espacio amplio y ventilado. La enorme cama con dosel dominaba una pared, mientras que la pared contigua era un panel de maná translúcido que hacía las veces de ventana y puerta, permitiéndome salir a la terraza que bordeaba mi nuevo hogar en las afueras de Asber. En ese momento, toda la propiedad estaba envuelta en la sombra proyectada por uno de los anillos de Peotus, pero sabía que en cuestión de minutos, pasaría antes de que todos empezaran a llegar. Una cascada caía por la pared opuesta, alimentando un depósito que fluía hacia otras partes de la casa, purificándose mágicamente en el proceso. Había dos escritorios, uno para Tesia y otro para mí, y en un rincón, una estatua de Erenka en 4 a tamaño real, perfectamente replicada, que sin duda trasladaría a un lugar menos intrusivo una vez que los invitados se marcharan. La finca era mucho más lujosa de lo que estaba acostumbrada. Más grande e imponente que la casa del Stea en Cyrus, más cómoda que el castillo volador, más mágica que el palacio élfico de Sestier. Después de solo unas semanas, seguía sin sentirme del todo como en casa. Atravesé el muro de maná y salí al balcón, que daba a un vasto lago, y a lo lejos, a las grandes montañas. Mirando ligeramente hacia el sur, distinguí la delgada línea de la espiral, a cientos de kilómetros de distancia, pero elevándose hasta donde los anillos de Peotus colgaban en el cielo, como si los sostuvieran. La propiedad y sus extensos alrededores ocupaban el mismo lugar donde antes se alzaba la modesta granja de mis padres, la que destruí al despertar a los 3 años. La mayor parte de Asber quedó abandonada en las últimas etapas de la guerra, y un grupo de amigos y conocidos adquirió la mitad del pueblo en mi nombre. Ahora veía pasar docenas de carros cada día, trayendo gente de vuelta. Todavía no sabía muy bien cómo sentirme. No estaba acostumbrado ni me sentía cómodo recibiendo regalos, así que recibir una mansión enorme, lujosa e indescriptible, con todo el terreno que la rodeaba. Riendo de mi propia incomodidad, me incliné sobre la barandilla y contemplé el lago, observando una sombra colosal pasar justo debajo de la superficie, con un sutil resplandor dorado que brillaba a través del agua azul casi real. Boo, sentado en la orilla, golpeó el agua con una enorme pata, como si quisiera capturar al gigantesco pez dorado que habitaba el lago conjurado. Los Gleider, a través de sus agentes, habían gestionado la adquisición del terreno que rodeaba la pequeña parcela de mi madre. Los señores enanos establecieron un fideicomiso para cubrir el mantenimiento de los terrenos mientras un Lechwin residiera allí. Gran parte de la mansión había sido cultivada, no construida, por un equipo de titanes y amadríades que trabajaban junto a elfos enviados desde Elenoir. Los elementos mágicos se alimentaban de inmensos cristales de maná donados por Ceris, recuperados del tesoro de Agrona. El propio Verum moldeó el lago y lo llenó con agua del océano cercano a su hogar, ahora una franja de agua que recorre el borde inferior del anillo inferior de Peotus. Al norte del lago había un campo repleto de bogarts, cortesía de Alaric y Darrin. Estas fueron solo algunas de las características, regalos y adiciones a mi nuevo hogar. No está mal estrenarse después de salvar el mundo, dijo Regis cuando vimos la casa por primera vez. Mi madre rompió a llorar, mientras Essie, todavía algo desorientada por su tiempo en la dimensión de bolsillo, preguntó, sin rodeos, si debía empezar a prepararse para los pequeños Arcers y Tesias correteando por la mansión. Sonreía al recordarlo. Había habitaciones permanentes para mi madre, Essie y Sylvie, y varias suites para invitados, aunque no suficientes para acomodar a todos los visitantes que esperábamos en los próximos días.
Me giré y miré a través del muro de Maná la habitación que ahora compartía con Tessia. Parecía un sueño. Algo irreal que no debía creer. Como si el destino, en cualquier momento, me despertase. Se había ido, y nunca pude quitarme de encima el miedo de que cada vez que la viera podría ser la última. ¿Y si nunca regresaba? Mis pensamientos volvieron a la piedra, y por un momento, sentí la tentación de restaurarla con el requiem de Aroa para averiguar cómo estaba. Y sí, reprimí el impulso de dejarme llevar por la ansiedad. Solo había ido al pueblo a comprar comida. Aunque ahora teníamos empleados bien pagados que nos ayudaban, Tessia insistió en ir, llevándose a ella a pasar un rato en familia. Lo entendía. Había algo reconfortante en hacer algo tan sencillo como comprar en el pequeño mercado de Asber, después de todo lo que habíamos pasado. Mantener mi mente bajo control había sido difícil. El impulso constante de usar el gambito de rey era una mezcla de adicción y la sensación fantasma de una extremidad faltante. Sin él, me sentía disperso, distraído. Mis dedos presionaron mi esternón, pero eso no alivió el dolor en mi interior. Desde mi regreso de Alacria, no había usado magia. Mi interior ya no absorbía éter, y mi reserva estaba casi agotada. Aunque no tenía pruebas concretas, presentía instintivamente que cuando se agotara el último éter, el interior se rompería, y yo, carraspeando, me obligué a enderezarme y salí del porche, entrando en la casa. Todas las habitaciones del piso superior estaban conectadas por un entrepiso que daba al atrio. En el centro crecía un árbol plantado en un círculo de tierra traída del monte Geolus. Sus ramas se extendían ampliamente, cubiertas de hojas rosadas y frutos brillantes con los colores del arco iris. Aunque sabía que los frutos estaban cargados de maná, ya no podía sentirlos sin el corazón del reino. Valió la pena, me repetía, una frase que se había convertido en un mantra durante las últimas semanas. La repetía cada vez que miraba los anillos de Feoto, o veía la espiral a lo lejos. O sentía que me temblaba el alma. O veía a mi madre, a mi hermana, a Regis, a Silvie. O recordaba el toque espectral del espíritu de mi padre en mi hombro. No importa lo que pase a partir de ahora, no importa el precio que pague, al final valdrá la pena. Arturo, me di cuenta de que me había detenido, con la mente divagando mientras contemplaba las ramas del árbol epeotana, un regalo del clan Intira. Mi madre salió de la habitación sin que yo oyera siquiera abrirse la puerta. ¿Dormiste bien?, pregunté, intentando sonreír tranquilizadoramente para demostrar que estaba bien. Ella puso los ojos en blanco. Estaba leyendo. Ni siquiera me di cuenta de que me había quedado dormida. Bostezó y se estiró. Supongo que así nos afecta la edad. Riendo, la tomé del brazo y bajamos juntas las escaleras, donde nuestra cocinera, Ela, había preparado un refrigerio ligero. Ela era una joven de Asber que perdió a toda su familia en el ataque a la caravana de Lilia. Nos contó que simplemente se acercó a los asuras que estaban dando forma a la casa y les preguntó si necesitábamos ayuda. Mi madre no dudó en aceptarla. Charlamos un rato mientras comíamos en la encimera de la cocina, en lugar de en el gran comedor, y el primer golpe a la puerta se produjo justo cuando estábamos terminando. Yo lo traigo, anunció mamá, saliendo corriendo de la cocina. Riéndome entre dientes, lavé los platos rápidamente y la seguí, apoyándome en la pared del vestíbulo mientras abría la puerta con entusiasmo. Al otro lado estaban Yasmín, Ellen y Durden. Por un instante, me invadió el vívido recuerdo de todos los cuernos gemelos, Adam Crench, sonriendo y alborotándose el pelo, Angela Rose, ya a punto de darle un abrazo sofocante, y mi padre, más joven e imberbe, riendo y bromeando con Adam. ¡Ay! Me alegro tanto de que hayan venido. Me preocupaba que, ahora jubilados, no estuvieran con ganas de hacer el viaje. Yasmín arrugó la cara con fingida teatralidad y sus ojos rojos brillaron con diversión. Quizás tuvimos que forzarlo un poco. Bueno, solo tengo una. Tengan cuidado con ella, respondió Durden, riendo de una forma que me hizo recordar las grandes montañas, acampando y escuchando a mi padre hablar con él y los demás. Ellen abrazó a mi madre, dejando escapar un suspiro de cansancio. Por favor, Alicia, dime que tienes algo fuerte y caro para hacer más fácil el viaje con estos dos. Mi madre se rió,
sonando 15 años más joven. Ellen, querida, no tienes idea. Yasmín le dio una palmadita a mi madre en el hombro cuando pasó junto a ella, mirando a su alrededor con las cejas levantadas. ¡Guau! ¡Qué sitio! Por fin se fijó en mí. Ah, mi inútil alumno. La decepción del siglo. No has hecho nada con tu vida, ¿verdad? Absolutamente nada. Sus labios temblaron en una sonrisa apenas contenida. Respondí con un suspiro dramático, alejándome de la pared. Tienes toda la razón. Nunca terminé la escuela, fracasé en 2 trabajos de profesor, abandoné mi formación en Éfeso prematuramente. Ella se rió y lanzó algo al aire. Sostuve la daga por la empuñadura, confundido. Uno de los originales, de cuando entrenamos juntos en el viaje de Asber a Cyrus. Apartó la mirada, un poco avergonzada. Pensé que querrías colgarlo en algún lugar de tu absurda mansión. Para recordarte cuando eras un niño raro y demasiado confiado. Solté una carcajada, disolviendo parte de la tensión. Jazmín, me gustabas más cuando apenas hablabas. Eso suena a desafío. Asumió una postura de combate, moviéndose de puntillas como una luchadora. Lleven eso afuera, los dos. Exclamó mi madre, mordiéndose el labio para no sonreír. Es mi casa, espeté, pero me lancé hacia adelante. Agarré a Yasmín por el tobillo y la tiré al suelo. Luego salí corriendo por la puerta, dejando la daga en las manos de mi madre. Mi madre parpadeó cuando Yasmín dejó escapar un puff al aterrizar sobre su trasero y luego se lanzó tras mí, impulsada por el viento bajo sus pies. Niños, oí murmurar a Ellen, acompañada de una risa cordial de Durden, antes de que la puerta se cerrara. Yasmín y yo intercambiamos golpes durante unos minutos hasta que Boo, aburrido de quedarse solo, se abalanzó sobre nosotras, tirándome al suelo e intentando asestarle unas patadas inofensivas a Yasmín. Unimos fuerzas contra el guardián, intentando contener su peso colosal hasta que todas nos quedamos sin aliento. Oigan. Libérense de mi atadura. La voz de mi hermana resonó por el patio, haciéndonos detener. Ella y Tesia se acercaron, acompañadas por las 3 Elstea en un carruaje tirado por bestias de maná. Las bestias se sobresaltaron cuando Boo dio unos pasos largos hacia ellas, pero ella lo llamó de vuelta, saltando del carruaje con algo escondido a la espalda. Ayudé a Yasmín a levantarse y fui a saludar a los recién llegados. Vincent, Tabitha, Lilia. Gracias por venir. Charlamos sobre el viaje mientras Jameson, un antiguo empleado de la casa de subastas Elstea y ahora jefe de personal de mi casa, conducía el carruaje a los establos. Se apresuró a saludar a los Elstea antes de llevar el carruaje a los establos junto a la casa, donde descargaría el equipaje. De pie frente a la nueva casa, Vincent dejó escapar un silbido. Vi los planos, un amigo arquitecto de Cyrus me ayudó a diseñarlos, sabes, pero aún no había captado su grandeza. Estos asuras sí que saben lo que hacen. Se inclinó y me dio un codazo. Quizás puedas presentarme algunos. Supongo que los artículos hechos por asuras se venderían bien en la casa de subastas. Padre, murmuró Lilia, cansada. La puerta se abrió y apareció mamá, radiante al ver a los Elteas. Ya llegaste. ¿Qué tal el viaje? Habría sido mejor si Tanner se hubiera conseguido unas alas de cuchilla, se quejó Vincent. Padre. Exclamó Lilia de nuevo. Sabes que no hay suficientes alas de cuchilla ni pilotos para el transporte ocasional. Cualquiera con un vínculo con una bestia de maná voladora, o con la capacidad de pilotar una sin vínculo, estaba extremadamente ocupado en ese momento. El hecho de que los Elstea estuvieran aquí era notable en sí mismo, considerando el flujo constante de vuelos desde la superficie hasta Cyrus. No fue sorprendente que ni siquiera ellos encontraran a nadie dispuesto a llevarlos al norte de Sapin. No te preocupes por él, dijo Tabitha, abrazando a mi madre con ternura. La verdad es que el viaje fue agradable. Hacía tiempo que no viajábamos a un ritmo tranquilo, y es inspirador ver a la gente de Sapin trabajando con tanta energía. Hay mucha energía ahí fuera, Alice. Esperanza. Charlando animadamente, mi madre condujo a los Elstea adentro. Ella se unió a nosotras, dejando a Boo mordisqueando un hueso grande que había traído del mercado. Tesia me rodeó la cintura con el brazo, apoyando la cabeza en mi hombro, con un ligero nerviosismo en la mirada.
No te preocupes, esta casa es lo suficientemente grande como para que te escondas cuando la necesites, bromeé. Además, Sylvie debería volver pronto con Virion. No es la fiesta lo que me preocupa, dijo, enredando su brazo con el mío y apretándome fuerte. Estoy emocionada de celebrar con todos. Es tu cumpleaños, después de todo. Pero, luego, sabía a qué se refería. Las últimas semanas, cuando simplemente podíamos existir juntos, habían sido maravillosas, pero el mundo comenzaba a cerrarse de nuevo sobre nosotros. Virion y todo su pueblo la necesitaban en Elenoir. Los elfos aún luchaban por encontrar líderes entre ellos. Trabajaban codo con el clan Asclepio, gestionaban las relaciones con los refugiados alacrios restantes, negociaban acuerdos con grupos de trabajo enanos e incluso se comunicaban con los Asura de Feoto. Los elfos necesitaban líderes y servidores públicos sumamente dedicados. Miré a Tessia con un nudo en la garganta. Su primer encuentro con Mordain había forjado una estrecha amistad, y él le estaba enseñando igual que antes le había enseñado a la anciana Riña. Tessia no era vidente, pero Mordain tenía un don genuino para ayudar a los jóvenes magos a liberar su propio poder. Los refugiados alacrios ya la respetaban por haber sobrevivido convirtiéndose en el recipiente de Cecilia, y había pasado más tiempo con los señores del clan enano que la mayoría de los elfos. Y quizá no se daba cuenta del todo, pero al ser la receptora de una perla de luto, bueno, toda la población asura la observaba atentamente, esperando ver qué lograría con esta segunda oportunidad. Berún incluso insinuó que la mayoría la trataría como a una igual, como si fuera una asura. Sonreí para mis adentros. Cuando nos casáramos, se convertiría en parte del clan Leishwin. Un arconte. ¿En qué piensas?, preguntó, arqueando una ceja. ¿De verdad te hace tan feliz la idea de que me vaya a Elenoir? La levanté en mis brazos, haciéndole soltar un pequeño grito. Se me rompe el corazón solo de pensar que te vas, pero el mundo te necesita, Tessia Eralit. Se necesitan los dos, respondió tocándome la nariz. Incluso una casa tan grande como la nueva, Leswin Estate, parecía a punto de desbordarse con la llegada de todos. El murmullo de las conversaciones llenaba cada rincón de la casa, y me di cuenta de que quizá no hubiera un lugar donde esconderse. Me encontré acorralado en el comedor, donde mordisqueaba nueces a intervalos irregulares, apretujado entre Gideon y Irene, que discutían animadamente varias ideas nuevas que habían surgido a raíz de lo que ya llamaban la confluencia, la fusión de nuestro mundo con Epeotus. Arthur, ¿me escuchas?, preguntó Gideon de repente, mirándome fijamente por debajo de sus cejas blancas y ralas. Esto es emocionante, muchacho. Te oí, respondí, apartando la mirada de Tessia, que reía con Lilia y Emily al otro lado de la habitación. Mi viejo concepto del tren de vapor. Lo recuerdo. Ren me dio un puñetazo ligero. Con los desafíos que supone navegar en este nuevo mundo, este sistema de tren podría ser un gran ecualizador. Ya amplié esos proyectos iniciales que discutimos, ¿hace cuánto? Una década. Pero con la guerra, nunca fue práctico. Incluso sin la guerra, habría tardado más de una década en implementarse por completo, pero ahora, los túneles podrían completarse en meses, con la ayuda del clan Cain, dijo Ren. No recordaba haberlo visto tan contento con nada, nunca. Construir los mecanismos, en cantidad suficiente para establecer rutas que conecten todas las ciudades principales, llevará más tiempo, pero la primera línea podría estar operativa una vez que se complete toda la red de túneles. ¿Y quién aprobó este proyecto?, pregunté con mucha curiosidad, considerando la convulsa situación de los gobiernos de Dikaten en ese momento. ¿Y quién lo financia? Gideon resopló. A los enanos les encantó la idea. Varios gremios ya han presentado propuestas para participar en el proyecto. Todavía están votando sobre este nuevo parlamento que han esbozado, pero una vez que se resuelva y se elija un nuevo rey mediante sus juicios, o como sea que los llamen, no dudo de que contaremos con todo su apoyo. Sapin, por otro lado. Sapin había sido gobernado por un rey y una reina durante siglos, y luego estuvo bajo la supervisión del Consejo de la Triunión, compuesto por los reyes y reinas anteriores de Sapin, Darby y Elenoir, aunque en gran medida respondían al Dir.
Si bien los enanos se apresuraron a sugerir, adoptar y comenzar a trabajar en una nueva forma de gobierno para dar, hasta el momento, el pueblo de Sapin enfrentaba mayores dificultades. Catin y Curtis, por supuesto, estaban en la línea de sucesión al trono, pero se negaron a reclamarlo. He recibido varias cartas pidiéndome consejo y sugiriendo, no tan sutilmente, que yo debería ser rey de Sapin. No me interesa. Los Gleider no aceptarán nada, alegando que no tienen autoridad hasta que Sapin dé sus órdenes, dijo Gideon, con un tono entre incrédulo y molesto. Luego soltó una carcajada aguda. Ah, se me olvidó mencionar, de hecho, dijeron que, como regente, podría ser la persona más indicada para tomar esa decisión. Cuando pregunté por la solicitud de financiación, el joven Curtis simplemente me ignoró. Bueno, entonces tienes todo mi apoyo, bromeé, pero me retracté rápidamente al recordar con quién estaba hablando. Gideon, no te vayas de aquí pensando en usar mi nombre para presionar a nadie. Te apoyo, pero no soy el regente de nada, y si quieres que esto funcione, tienes que seguir los canales adecuados, como hiciste con el batallón Quimera. No estoy seguro de haber oído eso último. Gideon gruñó, se recostó en su silla y empezó a masticar ruidosamente un puñado de granos de maíz fritos. Ren, por otro lado, simplemente se encogió de hombros. Una transición de liderazgo como esta tomaría 100 años en Epeotus. Te aseguro que mi clan está ahí arriba, observando a Dikaten, asombrado por el ritmo vertiginoso que mantienes. Bueno, no tengo 10.000 años más para construir mi visión, ¿verdad? Replicó Gideon secamente. Ren lo miró sin ninguna emoción. Tendrás suerte si consigues vivir otros 10 años antes de que el estrés autoinfligido te mate. Los dos empezaron a discutir, pero me salvó la aparición de Sylvie. Arthur, hay un visitante inesperado. Ah. Disculpen, les dije a los dos inventores en medio de su discusión. El deber me llama. Luego, en voz baja, mientras me alejaba con Sylvie, añadí, gracias. Ella simplemente sonrió con una mirada cómplice antes de guiarme a través del vestíbulo hacia la oficina en la planta baja. Un hombre alto y atlético, con la cabeza rapada, estaba de espaldas a la puerta, contemplando un retrato de mi padre. Vestía la misma túnica ligera y ajustada y los mismos pantalones holgados que casi siempre usaba. Cordry, grité sorprendido. Cuando llegaron los demás, supuse que eran todos los asuras que se unirían a nosotros. Se giró y me estudió con sus 4 ojos color ámbar antes de responder. No los culpo por no invitarme desde Efeso para la ocasión. Me parece que fue ayer cuando celebramos tu cumpleaños juntos. Le dirigí una sonrisa irónica al serio Panteón. No estoy seguro de que celebrar sea la palabra correcta. Él simplemente se encogió de hombros. Con todo lo que pasó, no tuvimos la oportunidad de hablar. Mi rostro se ensombreció al sentir una punzada de arrepentimiento por cómo habían resultado las cosas. Cordry. Siento lo de Aldir. Espero que sepa que lo que pasó fue su decisión. Se cruzó de brazos y se quedó mirando los músculos definidos que sobresalían debajo de su piel. Es extraño. No puedo culparte por nada de esto, Arthur. Sé que solo hiciste lo necesario. Fuiste más justo con los asuras de lo que quizás merecemos. No, lo que realmente quería hablar contigo, levantó la vista, mirándome fijamente. ¿Has tenido noticias de Mire desde la confluencia? No hubo rastro de ella ni del cuerpo de Quesés después, respondí. Claro que esta información ya se había transmitido a los demás señores, pero no me sorprendió que aún no la hubieran compartido con su gente. ¿Y su testamento? No siente su presencia. Su voz se volvió inusualmente suave. No había usado mi fuerza de voluntad desde la confluencia. La única sensación de magia que me quedaba era mi conexión con Regis y Sylvie. E incluso ellos se habían debilitado. No, entiendo. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Me alegró verte, Arthur, pero me temo que mi presencia aquí solo distrae tu celebración. Por favor, visítame en el fin de la batalla. Sería un honor volver a entrenar contigo, claro. Me encantaría ver la sabana azul de cerca, pero Cordry, dudé, luego me pregunté por qué y continué. Deberías quedarte. Es importante que la gente de Peotus y Alacria interactúen.
¿Quieres que su única impresión de los asuras provenga de Riven Kotan? Los 4 ojos de Cordry parpadearon unas cuantas veces y su rostro permaneció inexpresivo. Tienes razón. Quizás me quede, aunque solo sea para causar una buena impresión a tus demás invitados. Riendo, lo seguí al atrio. Él continuó hacia el comedor, donde resonó la voz irritada de Erenkain, pero me detuve un momento bajo el árbol, reviviendo mentalmente nuestra conversación. Con el rabillo del ojo, vi a ella sentada en el último escalón de la escalera del atrio, con las cejas fruncidas en una expresión tensa. Me llamaron desde otra dirección y un pequeño grupo de visitantes me saludó, pero hice un gesto durante un minuto y caminé hacia ella, sentándome a su lado. ¿Qué te preocupa? Nada, murmuró. Al oír su propia voz, se estremeció y se enderezó. Estoy bien. Es el cumpleaños de mi hermano mayor. De verdad, me lo estoy pasando genial. Se nota. Ella me miró de reojo y luego se estremeció ligeramente. No lo sé. Es que, agitó la mano como si intentara espantar un bicho. Todo. No puedes relajarte, observé, mientras mi conversación con Cordry aún resonaba en mis pensamientos. Lo entiendo. No es fácil bajar el ritmo. Has luchado por tu vida sin parar durante años. De repente, te ves devuelto a esta vida, normal, algo que apenas recuerdas. Aún no has salido del modo de lucha o huida. Ella me miró sorprendida hasta que una sonrisa avergonzada apareció en su rostro. Bueno, no sabía que era usted tan filosófico, Lord Leishwin. Puse los ojos en blanco. No estás sola en esto, él. Y no lo digo solo por decirlo. Ahora mismo, cientos de miles de personas están pasando por el mismo proceso en todo el mundo. Incluso los asuras. Todos siguen intentando comprender su significado. Claro, pero, dudó. No estoy lista para volver a una vida normal, Art. Vi el miedo en sus ojos. No quiero que la parte más importante de mi vida termine, y ahora solo es, no sé. Pasear a Bo por el lago y que me mimen. Practicar habilidades que nunca volveré a usar. Abrí la boca para interrumpirla, pero ella continuó decidida. No, escucha. No me malinterpretes, no quiero una guerra ni nada parecido, pero he pasado por tanto, he aprendido todas estas habilidades, incluso tengo un arma que aún no sé usar bien. Siento que aún puedo hacer mucho, pero ya me siento como si me estuvieran enjaulando. Como, vale, tu hermano salvó el mundo mientras te escondías en un búnker extradimensional, y ahora se acabó. Apoyé mi mano sobre su pierna en solidaridad. Él, probablemente seas la adolescente más poderosa del mundo, en un mundo que seguirá lleno de problemas. Y por ser quien eres, si quieres intervenir y resolverlos, no me cabe duda de que puedes. Lo que debes considerar no es qué hacer ahora, sino cómo. Cómo usar tu poder e influencia con responsabilidad. La miré con seriedad. Quizás eso es lo que Silverlit aún espera. Ver en qué te convertirás. Ella se movió nerviosamente, tocándose las uñas, pero no respondió de inmediato. Él sabía que el problema de Silverlit todavía la molestaba, aunque ella intentaba ser paciente. Sabes, ese Asura que acaba de pasar era Cordry Chestes, el hermano de Aldir. Quizás pueda contarte más, ya sabes. Sobre luz plateada. La cabeza de Eshie se levantó de golpe y sus ojos se fijaron en el comedor. ¿En serio? Sí, quizá. Eso sería genial. Eshie. ¿Dónde se metió esa chica? Nos giramos cuando Naesia, hija de Nobis Abignis, señor de los Fénix, salió del pasillo buscando a alguien. Su mirada se posó en mi hermana y en mí y se iluminó. Aquí estás. Vamos, Eleanor, tengo más preguntas. Eshie se mordió el labio, relajándose. Inclinándose hacia mí, susurró. Ella está muy enamorada de CHUL y no deja de preguntarme sobre nuestros rituales de cortejo. Fruncí el ceño profundamente. ¿Y qué sabes tú de ello? Resopló y me pisó el pie a propósito antes de enlazar su brazo con el de Naesia, olvidándose por un momento de Cordry y Silverlit. Entonces mi hermana y el Asura salieron por la puerta principal. Sabía que CHUL estaba afuera, jugando algún violento juego Asura con los demás invitados, incluyendo a Riven Kotan y Mika. Sin embargo,
Pensar en los presentes me condujo inevitablemente a los ausentes. Los Gleider no podían abandonar Etistín para emprender el largo viaje hacia el este. Lo mismo les ocurría a todos mis amigos alacrianos, sin teletransportación entre continentes, salvo a través de portales en las profundidades de la aguja de las reliquias, dependíamos casi exclusivamente de largos viajes en barco de vapor o vuelos peligrosos. Algunos miembros del clan de Mordain estaban dispuestos a transportar gente por necesidad, como la reunión de todos los líderes mundiales, por ejemplo, pero personalmente, no consideraba mi cumpleaños motivo suficiente para arrastrar a Caerán y a nadie más a través del vasto océano a lomos de un fénix. La continua ausencia de Regis fue preocupante y decepcionante, pero he tenido que acostumbrarme a su recién descubierta libertad durante las últimas semanas. Se fue con solo unas palabras, diciendo que tenía algo importante que hacer sin decirme qué, y desde entonces no he vuelto a saber nada de sus pensamientos. Pero sobre todo, extrañaba a mi padre. Volver a verlo, oír su voz, reabrió algo en mi interior. Ahora que la guerra por fin había terminado, sentía con más claridad el dolor de su ausencia. Sabía que si hubiera estado aquí, habría estado allí, enfrentándose sin miedo a CHUL y Riven, pues su espíritu competitivo le impedía ceder incluso ante las deidades. Le habría encantado esta casa, pero aún más, le habría encantado verla llena de tantos amigos y seres queridos. Mi madre pasó por el atrio, charlando con Vance Glory, Claire Bladeart y Tabitha. Oí algo sobre enseñarle los jardines, y Vance me miró, arqueando las cejas como diciendo, no está mal, niña. Claire, siguiendo la mirada de Vance hacia mí, hizo un saludo militar, que yo correspondí con más naturalidad. Pronto estuvieron afuera, la voz de mi madre se perdió rápidamente entre el bullicio general. Se oyeron pasos en las escaleras detrás de mí, y Barai ocupó el lugar de Eshe. Había empezado a dejarse crecer el pelo de nuevo y parecía casi otra persona con una túnica suelta y pantalones informales. «Te hace pensar, ¿verdad?», pregunté, apoyándome en los codos. «¿Qué?», respondió ella, mientras hacía girar una bebida con hielo. «¿Qué habría pasado si hubieras dejado que Byron me matara ese día?». El tintineo del hielo cesó. No puedo decir que le haya dado mucha importancia. Hace mucho que no eras ese niño. O tal vez nunca lo fuiste. En fin, me alegra que me hayas encontrado. Quería decir, me froté la nuca con vacilación. Bueno, quería disculparme. Por engañar a todos cuando necesitaba entrar en la última piedra angular Jin. Pensé que era la única manera. Su expresión no cambió. No hace falta. Hiciste lo que creías necesario y funcionó. El enemigo y mis errores casi me matan. Pero eso es lo que pasa en la guerra. Al final, sobreviví y logré la integración, y eso vale el precio de casi morir. Y ahora que has llegado a la etapa de integración, ¿qué vas a hacer? Una leve sonrisa apareció en los labios de Barai. Curtis Leider me pidió que continuara como lanza hasta que Sapin decidiera su nuevo liderazgo, pero Vance Glory también me contactó, interesada en reabrir la Academia Cyrus. Quiere que enseñe integración a estudiantes avanzados. Se encogió de hombros, un gesto inusual. Cuando me costaba alcanzar la integración, fue Tessia quien me apoyó. Pensé en pasar tiempo con ella ahora, guiándola por el mismo camino. Confío en que, con tiempo y esfuerzo, podrá alcanzar la integración. Y entonces alguien de cada raza habrá logrado la integración, dijo lentamente, siguiendo su hilo de pensamiento. En mi experiencia, es más fácil mantener la paz cuando todos los bandos tienen el mismo poder, respondió ella, aunque su mirada se había desviado hacia el techo. Él sabía que no miraba el atrio, sino los anillos de Peotus que se alzaban al otro lado. Al menos aquí abajo, profesor Barai, dijo, fingiendo reflexionar sobre el título. Siempre siguiendo mis pasos. Su puño helado golpeó mi hombro, pero no lo suficientemente fuerte como para hacerme daño. Me reí. Tu ayuda significaría mucho para ella, comenté, volviendo al tema de Tessia. No habla mucho de ello, pero la pérdida del poder del legado, no su fuerza, sino la forma en que veía y sentía el maná, ha dejado un vacío en su espíritu. Se lo merece, y los elfos también, si la integración es posible.
Dejé la frase sin terminar, absorta en mis pensamientos sobre lo que podría cambiar si Tessia lograba la integración. Arturo. Miré el rostro preocupado de Barai y me di cuenta de que debía estar frunciendo el ceño. Lo siento. No es nada. La mirada que me dirigió fue penetrante. No diría que lo que estás pasando es nada. ¿Crees que es posible que estés alcanzando tu propia etapa de integración? Dudé en responder. Podría haber dado una respuesta evasiva para darle esperanza y protegerme, como hice con casi todos los que preguntaron, excepto mi familia, claro, pero Barai merecía la verdad. Después de mí, probablemente era la guerrera y maga más poderosa de Dicateno-Alacria. Independientemente del futuro, ella sería fundamental en su construcción. No lo soy, respondí, en voz baja para que nuestra conversación se perdiera en el ruido de fondo. Cuando se agote mi último poder, mi núcleo etéreo se hará añicos y los fragmentos de mi núcleo de maná serán absorbidos por mi cuerpo. Mi magia desaparecerá. Ella sintió mientras yo hablaba, sin piedad, sin intentar consolarme. ¿Qué pasa con esas runas divinas y formas de hechizos? Negué con la cabeza ligeramente. Sin acceso al maná o al éter, serán inertes. ¿Y estás seguro de eso? Forcé una sonrisa dolorida. Sí, lo he hecho. Se levantó, se giró bruscamente e hizo una profunda reverencia. Miré a mi alrededor con nerviosismo, pero por un breve instante, estuvimos solos. Tu sacrificio, entonces, no será en vano, Artur. Tú y los tuyos siempre estarán protegidos, y quienes tengamos el poder para hacerlo nunca dejaremos de trabajar para hacer realidad tu visión. Me puse de pie riendo, mientras Barai se enderezaba. No hace falta que seas tan formal. Además, nunca dije que me sentiría impotente y necesitaría protección. Le di una sonrisa traviesa, pero antes de que pudiera preguntar más, llamaron a la puerta. La puerta estaba abierta, y allí estaban 3 personas que no reconocí al instante. Al acercarme, abrí la boca para saludarlas cuando finalmente las reconocí. Frente a mí estaba un hombre al que solo podía describir como pequeño, de cabello rubio y brillantes ojos azules, con aspecto extremadamente nervioso. Detrás de él, una mujer bajita y atlética, y un guerrero alto y fornido, de cabello despeinado y mal peinado. Stannard. Caria, Darbus, me detuve en la puerta, mirándolos a los 3 con asombro. ¿Qué hacen aquí? Intercambiaron miradas de alivio. Artur Leshwin. Me alegra que hayamos encontrado el lugar adecuado. Es difícil no verlo, murmuró Caria detrás de él. Oímos que Tessia Eralit vivía aquí. Continuó Stannard, poniéndose nervioso de nuevo. Mi sonrisa, que se había formado por un breve momento mientras hablaban, se desvaneció cuando el recuerdo de la separación de Tessia de su grupo anterior emergió a través de la bruma de viejos recuerdos. Sí, lo es. Y puedes dejar de preocuparte. Se alegrará de verte. Mis palabras fueron como un bálsamo para los 3 guerreros, cada uno relajándose a su manera. Estaba a punto de llamar a Tessia cuando entró corriendo al atrio desde el comedor. Su rostro prácticamente se iluminó al ver a su antiguo equipo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de lanzarse a un abrazo grupal. Caria, sin embargo, empujó a Stannard y rodeó a Tessia con sus brazos musculosos, levantándola del suelo con fuerza. Los 3 rieron y empezaron a charlar animadamente mientras Tessia los invitaba a pasar a la sala, arrastrándolos adentro para que se pusieran al día. Me dirigió una mirada agradecida por encima de la cabeza de Caria, mordiéndose el labio ligeramente antes de lanzarme un beso, que fingí atrapar y apretar contra mi corazón. Ah, qué buena jugada. Me gustó mucho y la recordaré. Me giré sorprendido y vi a CHUL parado en la puerta. ¿Qué? Todo ese rollo de soplar y recibir besos. Me costaba encontrar la manera de acercarme a Naesia y expresarle mis sentimientos, y me gustó ese gesto. Tendrás que enseñarme más maneras de cortejar a Lady Avignis, mi hermano en la novela. Sentí que mis mejillas se sonrojaban contra mi voluntad y me costó encontrar las palabras. Por suerte, un destello de luz violeta que cruzó el cielo me salvó de responder, lo que hizo que CHUL retrocediera unos pasos y soltara un grito de emoción. Regis, en la forma de un lobo de sombra gigante con alas de fuego brillante, aterrizó con gracia a pocos metros de distancia. Llevaba a una pasajera,
que se deslizó de su lomo, con las piernas temblorosas al tocar el suelo. Antes de volverse hacia nosotros, intentó alisarse el pelo azul marino despeinado y alisarse el traje de montar gris oscuro. Presentamos a Lady Caerá de Noir del dominio central en Alacria, anunció Regis con un acento noble exagerado. Caerá se dio una palmada en el costado antes de finalmente darse la vuelta. Sorpresa, sí. Rugió Chul, corriendo para ponerle una llave de cabeza a Regis y aplastar a Caerá con un abrazo lateral. Justo a tiempo para jugar al scrum con nosotros. Es un partido increíblemente violento y desafiante. Con ustedes dos y Arthur, nada de eso. La voz de mi madre cortó el aire al aparecer detrás de mí en el atrio, probablemente de regreso de los jardines. Es el cumpleaños de Arthur, y es hora del pastel y los regalos. Chul, ve a llamar a los demás para que vuelvan a casa. Sí, Lady Leishwin. Levantó la mano en un saludo militar antes de salir corriendo de nuevo. Bienvenido de nuevo, Regis, y por supuesto, querida Caerá, tú también. Me alegra que haya conseguido traerte de vuelta a tiempo. Mamá, dije suplicante, rodeándola con el brazo. Ya tengo como 500.000 de años. Creo que ya no necesito pastel ni regalos en mi cumpleaños. Tonterías, replicó ella con buen humor. Eres mi bebé, y no me importa si has vivido 1000 vidas. Además, hace años que no celebramos tu cumpleaños como es debido. Ahora no te metas en líos, o haré que Chul y Mika te aten a una silla mientras cantamos «Feliz cumpleaños», con agresividad y te tiramos pastel en la cara. Sí, Arthur, por favor, no montes un escándalo. Bromeó Caerá, acercándose y haciendo una reverencia a mi madre. Alice. Me sentí honrada por tu invitación, aunque debo decir que el transporte dejó mucho que desear. Oye. Gruñó Regis, sacudiéndose mientras recogía sus alas. La empujó con la cabeza. Me pareció un viaje genial. Ella se inclinó hacia mí. Sí, porque él seguía fingiendo que había turbulencia, como él la llamaba, solo para que yo me aferrara a él con más fuerza. Me reí y el calor irradiaba desde mi pecho y llenaba todo mi cuerpo. Todavía está molesto por el asunto del nombre. El trío cornudo era un gran nombre, respondió entrando en la casa. Caerá puso los ojos en blanco. Tenemos mucho que discutir, Arthur. Hemos optado por un sistema en el que las localidades eligen a un representante, y luego todos estos representantes se reúnen y votan por lo que llamamos el presidente. Me gustaría mucho saber tu opinión. Claro, respondí, sin poder ocultar por completo la diversión en mi voz. Vamos, vamos, dijo mi madre, llevándome dentro tras Caerá. ¿Por qué estoy más emocionada que tú con esto? Me froté la nuca y miré el rostro de mamá, notando sus mejillas sonrojadas, sus ojos desenfocados y su vaso medio vacío. Creo que sé por qué. Pero, gracias. Por todo. Ella me tomó del brazo y me condujo hacia el comedor. De nada, Arthur. Pero eso es lo que deberían hacer las madres, ¿no? Te quiero. Yo también te amo, mamá. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si querés escuchar más historias oscuras y épicas, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, yo soy el lector silencioso, y siempre tengo un relato más para vos.